Buenos días con todos, por favor. Quisiera saber si se escucha el audio. Sí, bien. Les he enviado por correo electrónico sus notas y también las correcciones de sus exámenes corregidos. Aparte de eso, he publicado en el aula virtual el solucionario de la PC2, publicado en la unidad 3. ¿Ya? Les voy a dar algunos minutos para que revisen, por favor revisen la nota que está ahí indicada en el correo, debe coincidir con la suma de de las notas de los tres archivos. Entonces, por favor, verifiquen eso y confirmen todos, por favor, que hayan recibido. Confirmen todas sus notas. Y si es que alguno tuviera un problema, por favor, me indica. No hubiera recibido su nota, que no le hubiera llegado el correo, por favor, me indica. O que no coincidiera la suma de las notas, ¿no? Por favor, me indica cualquier cosa, cualquier, cualquier error que ustedes notaran.
Sí, bien, por favor. A ver, perdón. Eh, ya. A ver, aquí, el Kotakis me dice, ¿no? A ver. Bien, entonces, bueno, todo está conforme. Bueno, algunos me han estado mencionando, ya me van a enviar por correo este, cualquier duda que tuvieran, sí, ya me la envían por correo. Bien, entonces vamos a iniciar la clase de hoy. Recordando, voy a compartir mi pantalla para poder iniciar. Un momentito, por favor. Vamos a ver. Sí, la clase pasada vamos a revisar lo que estuvimos haciendo sobre este tema de probabilidades. Vamos a abrir, he hecho una corrección, una rectificación, una precisión en el último problema que hicimos. Ahorita les voy a mostrar. Aquí tienen ustedes el aula virtual. Y aquí en las anotaciones, sí, he reemplazado ya los archivos. Aquí ya he hecho la precisión en el último ejercicio que les estoy mostrando en este momento. Sí, que hicimos el enunciado, decía el enunciado en la parte B. Antes decía, ¿cuál es la probabilidad de que se haya transmitido un cero, dado que se observó un error en la salida? ¿No? Es más preciso aquí, digamos, decir, dado que se observó un uno en la salida, ¿de acuerdo? Es decir, em, digamos, la fórmula, cómo es que se enuncia matemáticamente este problema, la respuesta, es la probabilidad de que la entrada haya sido cero, dado que la salida haya sido uno, ¿no? Por supuesto que acá hay un error, pero si yo digo, digamos que eh, si el enunciado es dado que observé un error en la salida, entonces yo tendría que tomar aquí los trayectos que me llevan a un error, ¿no? Entonces, es diferente, ese sería otro enunciado diferente. Aquí lo que yo quise decir es cuál es la probabilidad de que habiendo eh, transmitido un cero, un bit cero, se haya recibido un bit 1, ¿no? Entonces, haya habido un error en este sentido, ¿no? De 0 a 1. ¿Y cuál es la probabilidad de que yo, conociendo que se ha recibido un bit 1, cuál es la probabilidad de que se haya transmitido un bit 0?
Es decir, tengo que hallar esta probabilidad condicional. Entonces, aquí yo tengo que tomar, como habíamos visto, como habíamos mencionado, la probabilidad total de Y igual a 1. Y esa probabilidad total de Y igual a 1 viene a ser el primer trayecto que está aquí, que lo indicamos, y el último cuarto trayecto, ¿no? En estos dos trayectos, en el primero y en el cuarto, en el que está más arriba y en el que está más abajo de la figura, la salida es 1, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Hay dos posibilidades, ¿no? Que sea 0, haya sido 0 la entrada y la salida 1, o que haya sido 1 la entrada y la salida 1, ¿no? Acá no habría error. Entonces, solo en uno de los trayectos va a haber un error, ¿no? Entonces, eh, la probabilidad en este caso de que x sea igual a 0 dado y es igual a 1 es la probabilidad de esta probabilidad condicional, ¿no? En donde multiplico, hallo la probabilidad en este trayecto, en el primer trayecto, probabilidad original, que es 0.7, por la probabilidad condicional, es decir, que hay un cambio de 0 a 1, que es 0.1, dividido entre la probabilidad total de Y es igual a 1, ¿no? Y esa probabilidad total de Y es igual a 1 la calculo, ¿no? Sumando las probabilidades de los dos trayectos, ¿no? Entonces, la probabilidad inicial 0 por la probabilidad condicional o de transición de 0 a 1, más la probabilidad de 1 por la probabilidad de transición de 1 a 1, ¿no? Y ahí nos daba la respuesta. Y luego también hallamos complementariamente eh, a la pregunta de este ejercicio, ¿cuál es la probabilidad de que x haya sido igual a 1? Es decir, aquí no habría habido error, ¿no? Es decir, con la probabilidad de que x es igual a 1, dado que la salida es 1, ¿no? Entonces, tengo que tomar aquí este cuarto trayecto dividido entre la suma del primero y el cuarto, ¿no? El cuarto es la probabilidad original de x es igual a 1, es 0.3, por la probabilidad de transición, que es 0.9, ¿sí? Entre la probabilidad total y igual a 1, ¿no? Que es 0.34, que es la suma de estos, que es la misma probabilidad total de y igual a 1 anterior, ¿no? 0.794. Y por eso les decía, ¿no? Digamos, si es que yo observo un 1 a la salida, aquí, en mi sistema, y me piden diseñar un decodificador que determine, ¿no? Como resultado de la decodificación cuál fue el bit transmitido. Entonces, tomando el criterio utilizando ese teorema de Bayes, cuál fue el, el bit que tuvo mayor probabilidad, que tiene mayor probabilidad de haber sido transmitido, comparo ambos, ambos resultados, ¿no? Cuando la probabilidad de que se transmite un 0 y se recibió un 1, y comparo con la probabilidad de que se transmitió un 1 y recibió un 1. Es decir, aquí en el segundo caso no hubo error, en el primer caso sí hubo error, ¿no? Entonces, en este caso, observo que el segundo, ¿no? Es el mayor y por lo tanto va a haber aquí, eh, decodifico, ¿no? Puedo decir decodificar que se transmitió un 1, ¿no? Porque la probabilidad es mayor. Este criterio, por ejemplo, se usa en la decodificación, les había mencionado en la clase pasada, de soft decision o decisión suave, ¿no? En donde tomo yo para decidir el resultado, em, la probabilidad justamente de estimada, ¿no? También le llaman el criterio MAP o Maximum A Posteriori Probability. Ustedes lo van a estudiar de repente más adelante en sus cursos de, ya de octavo ciclo, más o menos. Em, Utiliza este criterio para diseñar un codificador. Entonces hace la estimación y se termina, ¿no? Aquí, por ejemplo, decodifico la salida, yo recibo, ¿no? Un 1 y aquí voy a decodificar un 1 de acuerdo a ese criterio, ¿no? Y puedo utilizar este criterio también para sistemas más complejos con retroalimentación, es decir, este número, esta fracción 0.794, lo puedo utilizar para ingresarlo a otro sistema
puedo ingresar este número a otro sistema, este valor, para compararlo con otros resultados y poder obtener un mejor resultado por retroalimentación. Entonces, es bien útil, ¿no? Si yo hubiera, ¿qué hubiera pasado si me hubieran preguntado cuál es la probabilidad de que se haya transmitido un cero, dado que se observó un error en la salida? ¿No? Entonces, ahí yo tendría que haber tomado esta probabilidad de error, ¿no? 0.1, ¿no? Porque la probabilidad de que haya un error en la salida, que se observa un error en la salida, es cuando va de 0 a 1 o de 1 a 0, ¿no? Cuando hay un cambio, ¿no? Entonces ahí tendría que haber tomado como probabilidad total este 0.1. Y vamos a hacer ese, ¿no? Vamos a hacer como C, como inicio, ¿sí? De este problema, ese, este ejercicio. Entonces vamos a empezar. ¿Sí? Vamos a empezar aquí con las anotaciones del día de hoy, 27 de octubre. ¿Sí? Entonces, decimos continuación del ejercicio de la clase pasada. 26 de octubre, ¿no? Vamos a poner letra C, que es hallar, ¿no? Estimar, digamos, la probabilidad de que eh, se haya transmitido un bit 0, ¿sí? Si se detecta un error en la salida, ¿no? Entonces lo que me están pidiendo aquí es la probabilidad de x es igual a 0, que es el bit transmitido, dado que se detecta, esa es la condición, un error en la salida. Y es igual a e, ¿no? Y es igual a un error. Entonces aquí es como el caso de la falla, ¿no? Dado que hay una falla en la salida, digamos, en las resistencias, en uno de los ejercicios que hicimos anteriormente, ¿no? Entonces aquí tengo que poner, ¿no? Entonces, ¿no? Tendría que poner aquí la probabilidad de x es igual a 0, la probabilidad original, ¿sí? Por la probabilidad de x, y es igual a hay un error, dado x es igual a 0, es la probabilidad de transición, ¿no? Entre la probabilidad de que haya habido la probabilidad total de que haya habido un error. ¿Cuál es la probabilidad total de que haya habido un error? ¿No? En eso vamos a graficarlo aquí nuevamente. ¿Sí? Habíamos visto esto, este árbol, ¿sí? Aquí teníamos la probabilidad de que x es igual a 0, ¿no? Probabilidad de x es igual a 1. Y aquí teníamos la probabilidad, ¿cuáles me conducía a un error? ¿No? Por ejemplo, la probabilidad de y igual a 1, dado x es igual a 0, ¿no? Y esto me conducía a un error aquí. Y aquí teníamos también un error perdón, aquí, cuando
la salida es 0 y la entrada es 1. Y es igual a 0, dado, es decir, hay un cambio de valor, ¿no? Entró 1, salió 0, entró 0, salió 1. Esos me llevan a los errores, ¿no? Los otros me llevan a no errores, ¿no? Cuando tengo la probabilidad de la salida 0, entrada 0, ¿no? O la probabilidad de la salida 1, entrada 1, ¿no? En esos casos no hay error. Entonces, la probabilidad total, cuando hay un error, yo tengo que tomar estos dos, trayectos, ¿no? Ahí son los trayectos que me conducen a un error. Es decir, probabilidad de x es igual a 0, por la probabilidad de y igual a 1 dado x es igual a 0, más la probabilidad de x es igual a 1 por la probabilidad y igual a 0 dado x igual a 1. ¿No? Y eso, bueno, lo teníamos, lo habíamos, esto era 0.7, la probabilidad de ese error no era 0.1 y de 0.1 era 0.3, ¿no? Y al final me da aquí 0.1, ¿no? Entonces, este valor de aquí era 0.1, ¿no? Aquí la probabilidad de x es igual a 0 es 0.7 y la probabilidad de que haya un error, dado que x es igual a 0, vendría a ser este valor, ¿no? Este valor de aquí, ¿no? Hay un error, entonces tendríamos aquí, este valor nos daba igual a 1, dado x es igual a 0. Este era 0.1 también, si no me equivoco. Sí, 0.1, ¿no? Entonces me da aquí, ¿no? Tendría que encontrar aquí un valor, ¿no? Un valor de resultado. ¿No? Y al final, bueno, acá me sale 0.7, ¿no? Me sale 0.7, que es el mismo valor de la probabilidad de entrada, ¿no? En ese caso. En este caso no hay ninguna diferencia. Coincide con el valor de probabilidad de x es igual a 0, que es 0.7. Este es 0.7 y este es 0.3. ¿No? El caso más interesante era el anterior, ¿no? El del B, en donde observo un 1, ¿no? Y tengo que determinar si fue 0 o 1 la salida, ¿no? Este es un caso, bueno, particular solamente para eh, hacer la diferencia, ¿no? En el enunciado, ¿no? Y ser más precisos, digamos, cuando les pida yo en los enunciados, ¿no? Entonces, el caso más útil es el B, ¿no? El B, en donde yo observo un 1, por ejemplo, y quiero saber cuál fue la entrada. ¿Fue 0 o 1? Observo un 0 y quiero saber la entrada, ¿no? Fue un 1, un 0, ¿no? Este es un caso un poco más teórico. Bien, bueno. em, Vamos a continuar entonces con... hay otro tema también. Hay otro tema. em, Hay otro tema que habíamos visto sobre... em, vamos a ver aquí.
cómo hallar la función acumulativa, ¿no? Entonces, me gustaría hacer un problema adicional de la función acumulativa para como una especie de repaso. Sí, aquí un ejemplo de repaso, ejercicio, sí, dada la siguiente función densidad de probabilidad, son f sub x de x es igual a k por 1 menos x a la 4, ¿sí? Donde x está entre 0 y 1, y 0 de otra manera, ¿no? Me piden hallar, por ejemplo, aquí el valor de k. eh, B, dibujar la función densidad. C, hallar la función acumulativa. F sub x de x. Y D, hallar la probabilidad de que x se encuentre entre 0.5 y 0.6. 0.5 y 0.6. ¿Sí? Entonces, eh, a ver, les voy a dar unos minutos, unos 5 minutos, para que planteen el problema, ¿sí? A ver, y de repente pueden encontrar algunas respuestas iniciales, ¿no? Algunas respuestas preliminares, algunos resultados preliminares. Sí, por favor, traten de resolver este como un ejercicio de repaso, ¿no? Sobre todo esta parte, ¿no? Hallar el valor de k, ¿no? Y intentar hallar este valor de la función acumulativa mediante, acuérdense de la integración, ¿no? La integración de menos infinito hasta x de la función densidad, ¿no? De probabilidad. Por favor, empiecen. Les voy a dar unos minutos.
Bien, entonces vamos a resolver este ejercicio. Perdón. Vamos a resolverlo de la siguiente manera. Sí, primero, siempre nos conviene graficar para poder, imaginarnos darnos una idea de la respuesta. Sí, entonces empezamos a dibujar de esta manera eh, la función densidad. Me dicen que tiene esta forma, k por 1 menos x a la 4 y varía entre 0 y 1, ¿no? Varía entre 0 y 1, ¿sí? Em, para x es igual a 0, sería el valor de k, es decir, en 0 acá el valor es k necesariamente. Y cuando x sea 1, 1 menos 1, 0 va a ser 0, ¿no? Entonces va a haber un punto aquí y otro punto aquí en 1. Entonces definitivamente va a ser una curva, ¿sí? De esta manera, esta, esta función que es k por 1 menos x a la 4, ¿no? Entre 0 y 1. Eh, este es el valor de x y lo que me piden primero es hallar el valor de k, ¿no? Entonces el valor de k, la única manera que yo tengo es integrar e igualar a 1 el área bajo la curva. Entonces el área necesariamente tiene que ser igual a 1 por definición de función de densidad. La definición siempre, toda la probabilidad de x en todo el rango definido para la variable aleatoria tiene que ser 1. Entonces, integral de 0 a 1 de k por 1 menos x a la 4, diferencial de x, debe ser igual a 1. Esto lo integro, me da x menos x a la 5 sobre 5. Todo esto de 0 a 1, ¿sí? Y de donde aquí me da k por 1 menos un quinto, tiene que ser igual a 1, y donde despejo k, tiene que dar 5 cuartos. Entonces k, este valor es 5 cuartos, ya lo acabo de hallar, acabo de responder la primera pregunta. Y ya he dibujado también, ¿no? He respondido la pregunta A y la pregunta B, el dibujo. Y me piden hallar ahora la función acumulativa, ¿no? La función acumulativa. Y graficarla, ¿no? Entonces, la función acumulativa, yo tengo que tomar diferentes rangos, ¿no? ¿Qué pasa para hallar la función acumulativa? Tengo que tomar diferentes rangos. ¿Qué pasa si el x, mi x es menor que 0? ¿No? Si x es menor que 0, la función acumulativa es 0 porque no hay nada que integrar, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si x está en este punto, ¿no? En este punto de aquí, entre 0 y 1? Entonces, en ese caso, ahí sí tengo que integrar, tendría que integrar mediante la fórmula, ¿no? Que es integral de menos infinito a x, pero en este caso, de menos infinito a 0 no hay nada, así tengo que integrar desde 0 hasta este punto de aquí, es decir, desde 0 hasta x, ¿no? Hasta ese punto. Porque la función solamente es válida a partir de 0. Acuérdense, no se olviden eso, ¿no? Tienen que integrar a partir de 0, no a partir de menos infinito, sino a partir de donde es válida la función. K por 1, menos, K sería, ya tenemos el valor de K, que es 5 cuartos, por 1 menos X a la 4, ¿no? Todo esto en diferencial de X.
Eh, ¿Y qué pasa si x pues, se encuentra en este punto? Es decir, es mayor que 1. Si x es mayor que 1, entonces la función acumulativa va a ser igual a 1, porque estaremos integrando toda el área bajo la curva, ¿no? En este punto de aquí. Ya, toda el área estará acumulada, es igual a 1. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a integrar, aquí me va a dar siguiente x, ¿no? 5 cuartos por x menos x5 sobre 5, ¿no? Todo esto de 0 a x, ¿no? Entonces, solamente me queda, claro, la expresión, ¿no? 5 cuartos por x menos x quinto sobre 5, ¿no? Entonces, mi f sub x de x, yo lo analíticamente lo expreso de esta manera. Lo expreso, es 0 para x menor que 0. Es esta expresión 5 cuartos por x menos x a la 5 sobre 5 para x cuando se encuentra entre 0 y 1. Y para x mayor que 1 es 1, ¿no? ¿Sí? Y ya tengo mi función acumulativa. Y, y si me piden, por ejemplo, la probabilidad de que x se encuentre entre punto 5 y punto 6, y vamos a añadir aquí, ¿no? Haciendo uso de la función acumulativa, ¿no? O sea, me piden hallar la probabilidad haciendo uso de la función acumulativa, no de la función de densidad. Entonces, yo lo tengo que hacer es restar el acumulado hasta punto 6 y punto 5, ¿no? Es decir, por aquí está punto 5, debe ser por aquí, ¿no? Un poquito más al centro. Punto 5 y punto 6, ¿no? Lo que me están pidiendo esta área en realidad, puedo hallarlo mediante el área de la función densidad o simplemente restando, ¿no? El acumulado hasta punto 6 menos el acumulado hasta punto 5. Es decir, si me piden la probabilidad de que x se encuentre entre punto 5 y punto 6, ¿no? Entonces es el f sub x, ¿no? De punto 6 menos la función acumulada de x hasta punto 5, ¿no? Y simplemente, como me están pidiendo que utilice la función acumulativa, tendría que reemplazar aquí, ¿no? Punto 6 y punto 5, ambos están en este rango, entre 0 y 1. Entonces tendría que reemplazar ahí, ¿no? 5 cuartos, ¿no? Por 0.6 menos 0.6 a la 5 sobre 5, ¿no? Sería f sub x de 0.6 y el otro valor, ¿no? Igual 0.5 a la 5 sobre 5, ¿no? ¿No? Y ahí el resultado. Sí, a ver si me ayudan, por favor, a hallar ese resultado. 0.113. ¿Sí? Este resultado sale 0.113, ¿verdad?
Bien. Entonces, esa es la manera, ¿no? Hay dos maneras, repito, entonces, uno es mediante la función acumulativa, puedo ver la probabilidad en un rango, hallo primero la acumulativa y luego evalúo, resto. O mediante la función densidad podría haber integrado aquí, ¿no? De punto 5 a punto 6 también, ¿no? Depende cómo les pide el problema, porque es para desarrollar, ¿no? Para que puedan comprender el concepto. Ah, perdón, aquí no, es X, disculpen. Aquí hay, el X es punto 5. Sí, gracias. Entonces, con esos valores sale punto 113, ¿verdad? Punto 113. Bien. eh, he notado en la práctica que tienen dificultades con la probabilidad condicional, ¿no? ¿Qué pasa si les piden, por ejemplo, hallar, ¿no? La misma probabilidad anterior, ¿no? De que X, la misma probabilidad anterior, pero con una condición, ¿no? Dado que se conoce que, por ejemplo, eh, le dicen que se conoce, por ejemplo, que X es mayor que 0,55, por ejemplo. Entonces, aquí lo único que tienen que hacer es definir sus rangos, ¿sí? Y intersectar, ¿no? Dado que X es mayor que 0,55, intersectar, hallar la intersección de, de estos dos rangos, de estos dos eventos, y dividirlo entre la probabilidad del evento 2. Entonces, aquí me va a dar la probabilidad de que X es mayor que 0,55, entonces va a empezar en 0,55, ¿no? Y el evento 2, tengo que hallar la probabilidad de que X sea mayor que 0,55, ¿no? Ahora, si es que aquí también he notado fallas, si me da una probabilidad X, eso no es la acumulativa, ¿no? Yo podría transformarlo en la acumulativa tomando el complemento, ¿no? 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 0,55. Entonces, recién aquí yo tengo la acumulativa, ¿no? 1 menos f sub x de 0,55, ¿no? Y esta probabilidad, ¿a qué es igual? Esto es f sub x de 0,66, ¿no? El máximo, el acumulado hasta 0,66 menos el acumulado hasta 0,55, ¿no? Entonces ya tengo todo en función de funciones acumulativas. Y yo ya tengo la acumulativa aquí arriba, ¿no? Esa es la función acumulativa. Simplemente reemplazo los valores que me están dando en el argumento, este x, ¿no? Y hallo la respuesta, ¿no? En puntos van a coincidir dentro de este rango, ¿no? De x entre 0 y 1, en este caso, ¿no? Reemplazo y hallo mi resultado. ¿Sí? Acuérdense, el acumulativo siempre es menor, porque estoy acumulando desde menos infinito hasta el valor. No puedes, entonces acá en la práctica he notado que aquí se han equivocado en algunos, ¿no? Algunos se han equivocado. Bien, quisiera saber si me están siguiendo, entonces. Sí, ok. Ok, vamos a entrar entonces a otro tema que se llama el tema eh, de la variable binomial, ¿sí? Variable binomial,
que también es muy útil, variable binomial, variable aleatoria, binomial le llaman. Me representa esta variable el número de errores, ¿sí? En una secuencia de experimentos, ¿sí? Donde solo hay dos posibles resultados en cada uno de esos experimentos. Por eso se llama binomial, porque hay dos posibles resultados en cada uno de los experimentos. ¿Sí? Y los experimentos son independientes, ¿no? Experimentos independientes. Entonces, vamos a explicar esto con un ejemplo concreto y luego de ahí sale la generalización. Ejemplo concreto. Tenemos, por ejemplo, se transmite una trama de 4 bits, ¿sí? Y se conoce que la probabilidad de error de bit es 0.2, ¿no? Eh, Me piden hallar cuál es la probabilidad de que se reciban en el receptor eh, 0, 1, 2, 3 o 4, que se reciban así en conjunto, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4 bits errados. Es decir, tengo que ver la probabilidad de que se reciban 0 bits errados, es una probabilidad que se reciba un bit errado, 2 bits errados, 3 bits errados y 4 bits errados, ¿no? Em, entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, siempre graficando me ayuda. Tengo mi trama de 4 bits, ¿de acuerdo? Tengo, digamos, un n es la longitud de la trama, 4 bits. Y acuérdense, aquí yo tengo dos posibles resultados, ¿no? O es correcto, ¿no? O es incorrecto. C es correcto, no C es incorrecto. Cada uno o es C o no C, no hay otro posible resultado. Es como si fuera cara o C, ¿no? Por eso se llama binomial esta variable. Y me dicen que la probabilidad de C es 0.2. Probabilidad de C me dicen que es 0.2. Voy a ponerlo con otro color aquí. Perdón, la probabilidad de no C, ¿no? Es que es incorrecto. La probabilidad de no C, porque hay un error, es 0.2 y la probabilidad de C, que es el correcto, la probabilidad que sea correcta es 0.8, ¿no? En cada uno de estos, ¿no? La probabilidad de C es 0.8 y este es 0.2, ¿no? 0.8, 0.2, 0.8, 0.2. Como son eventos independientes y yo tengo toda una trama, simplemente lo que voy a hacer es, para poder hallar la probabilidad de que haya eventos, por ejemplo, imaginémonos, me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que haya X, ¿no? Vamos a definir X como el número de bits errados recibidos.
¿sí? Es mi variable aleatoria. Binomial porque, bueno, en este caso, los valores de cada bit son 2, ¿no? Por eso se llama binomial, pero puede confundirse con eso porque X, ¿qué valores toma? X acá puede tomar todos estos valores posibles, 0, 1, 2, 3 y 4. ¿No? O hay, como es el número de bits errados, o hay 0 bits errados, ¿no? O hay un bit errado, o hay 2 bits errados, o hay 3 bits errados, o hay 4 bits errados, ¿no? No puede haber más de 4 bits errados porque solamente la trama tiene 4 bits. Es decir, esta variable aleatoria yo la puedo dibujar de esta manera. Aquí está mi X, ¿no? Número de bits errados recibidos. ¿Sí? Va desde 0, pasa por 1, 2, 3 o 4, ¿no? O hay 0 o hasta 4 como máximo, ¿no? Y esta es mi función densidad de probabilidad. Y cada uno de estos valores, ¿no? Estas probabilidades son los valores que va a tener eh, esta de probabilidad cada uno de estos valores de X, ¿no? Entonces son los que yo tengo que hallar, ¿no? ¿Cuáles serán? ¿Cuáles son estos valores? Normalmente tiene esta forma un poco curva, ¿no? Que se parece un poco a una, eh, como una especie de campana, pero no es simétrica como la gaussiana, ¿no? Entonces, eh, vamos a ir definiendo cada una de estas probabilidades, porque aquí le corresponde la probabilidad de que x es igual a 0, ¿no? X es igual a 1, la probabilidad de x es igual a 2, la probabilidad de x es igual a 3 y la probabilidad de x es igual a 4, ¿no? ¿Cuáles son esas probabilidades? ¿Cuál será la probabilidad de que x sea igual a 0? Es decir, que no haya ningún bit errado. Si no hay ningún bit errado, entonces lo que estoy tomando es todos los bits correctos, ¿no? Todos los bits correctos. Es decir, si todos los bits son correctos, primer bit, la probabilidad correcta es 0.8, segundo es 0.8, 0.8, 0.8, es decir, 0.8 a la 4, ¿no? Si para la probabilidad de que x sea igual a 1, que haya un bit errado, ¿no? Entonces puede haber un bit errado, aquí me doy cuenta, en el primer, en el primer bit, o puede estar en el segundo bit, o puede estar en el tercer bit, o puede estar en el cuarto bit, ¿no? Y el resto es correcto, ¿de acuerdo? El resto es correcto. Es decir, siempre va a haber cuatro, ¿no? Cuatro posibilidades en donde uno de los bits, uno de los bits va a ser errado, es decir, va a tener probabilidad 0.2, uno de los bits, y los otros tres van a tener probabilidad 0.8, probabilidad correcta. A ver, un bit errado y los otros tres, probabilidad 0.8, que es correcto. ¿De acuerdo? Y de ahí voy a obtener el resultado. ¿Cuál será la probabilidad de que x es igual a 2? Entonces, si me doy cuenta, puede ser el primero o el segundo, o sea, dos bits cerrados. El primero del tercero, el primero del cuarto, o el tercero y el cuarto. Se va a dar cuatro también. Primero, segundo, primero, tercero, primero, cuarto, cuarto. em, segundo, tercero, perdón, segundo, cuarto, o tercero, cuarto. Así, seis, ¿no? Va a haber, repito, uno con dos, uno con tres, uno con cuatro, va en tres, ¿no? Dos con tres, dos con cuatro, van cinco. Y tres con cuatro, ¿no? Van seis, ¿no? Dos bits cerrados. ¿No? Va a ser 6 aquí, ¿no es cierto? Y va a haber dos bits errados, es decir, 0.2 es la probabilidad de un bit errado al cuadrado, porque se multiplica porque son independientes. Y va a haber
de probabilidad .8 que son los correctos, la diferencia, ¿no? Es decir, va a haber siempre 2 bits correctos, ¿no? Y ahí obtengo el resultado, ¿no? ¿Qué pasa para la probabilidad x es igual a 3? Puede ser 3 bits cerrados, ¿no? El primero, el segundo y el tercero, o el segundo, el tercero y el cuarto, ¿no? O el primero, el tercero y el cuarto, ¿no? Es decir, el primero, segundo, tercero, primero, tercero y cuarto, ahí van dos. ¿No? O el segundo, tercero y cuarto. ¿No? A ver, 1, 1, 2, 3, ¿no? 1 con 2 con 3, 1 con 3 con 4, 1 con 2 con 4, ¿no? Y 2, 3 y 4, ¿no? Estos va a haber 4, ¿no? 4 va a haber, 4 posibilidades, ¿no? 1, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 2, 4 o 2, 3, 4, ¿no? Que estén errados, 3 bits errados. Esto lo borro solamente, es un borrador, un paréntesis. Entonces aquí va a haber 4 posibilidades, 4 secuencias de bits, ¿no? En donde 3 bits van a estar errados. Y los 3 bits errados tienen probabilidad 0.2. Y los otros bits van a ser correctos, ¿no? Un bit nada más va a quedar correcto. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea igual a 4? Es decir, un bit, 4 bits cerrados. Es 0.2 a la 4, ¿no? Los 4 bits cerrados. Y aquí, claro, yo podría poner aquí los bits correctos a la 0, ¿no? A la 0, porque que me va a dar 1, no hay ningún bit correcto, ¿no? Y aquí también yo podría poner 0.2 a la 0, porque no hay ningún bit incorrecto, ¿no? Todos son correctos, 0 bits cerrados, ¿no? Y esto me va a dar el resultado, ¿no? Cada uno de estos me va a dar un resultado de probabilidad. A ver si me ayudan también ahí. Y ¿no? Aquí he hecho el cálculo para 4 bits, pero todo esto se puede generalizar para n bits, una secuencia de 1000 bits, 3000 bits, etcétera, ¿no? 8 bits de repente que es más, es más eh, común en la práctica, ¿no? Encontrar tramas de 8 bits, por ejemplo. Entonces, hay una fórmula que me permite hallar esta, estos resultados para n bits, ¿no? Entonces, la probabilidad que x es igual a k, vamos a ver dónde, ¿no? K sea el número de bits cerrados, ¿no? Y vamos a definir n como el número de bits en la secuencia, ¿no? Total en la secuencia. Es igual, hay una combinatoria, ¿de acuerdo? NK, acá minúscula vamos a poner para que no se confunda mucho. ¿Sí? K minúscula aquí, K minúscula, NK. Este K minúscula es el número de bits cerrados, ¿sí? N es una combinatoria, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿de dónde salió este 6, ¿no? Estos valores, estos coeficientes. Acá va a haber un 1, ¿no? Acá va a haber un 1. Estos coeficientes, ¿de dónde salieron? Justamente de esa combinatoria, que nosotros lo hicimos de manera empírica, lo podemos generalizar con esa fórmula combinatoria. NK, esta fórmula combinatoria es n factorial entre k factorial por n menos k factorial. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos, son 4 bits, n vale 4, en nuestro ejemplo, para k igual a 6, ¿no? Para k igual, perdón, aquí, para k igual a 2, para k igual a 2, 2 bits cerrados, ¿no? Para 2, para k igual a 2, nos da 4 factorial entre 2 factorial
y por 2 factorial. Y esto me va a dar 4 por 3, por 2 factorial por 2, 2 factorial, ¿no? Esto se va y me da 6, ¿no? De ahí es donde sale ese coeficiente 6, ¿no? Y lo mismo puedo hacer para el resto, ¿no? Para 1, 0, ¿no? 0, 1, 2, 3 y 4, ¿no? ¿Sí? Eh, por ejemplo, para x es igual a 0, ¿no? Sería 4, siempre es 4, y aquí me da 0. Me da 4 factorial entre 0 factorial y 4 menos 0 factorial, ¿no? Me va a dar 1, ¿no? Para acá es igual a 0. Entonces, yo lo puedo generalizar con esta fórmula. El coeficiente es nk, ¿no? Combinatoria de n y k. Y luego vienen, si se dan cuenta ustedes, esta es el valor de la probabilidad correcta. Perdón, la probabilidad 0.2, la probabilidad de error, ¿no? La probabilidad de error, vamos a ponerlo así. Probabilidad de un bit errado, ¿sí? Elevado al número de bits errados, ¿no? Que es k. K es el número, ¿sí? K es el número de bits errados. Probabilidad de bit errado a la k. Y aquí tengo la probabilidad de bit correcto a la 0. Y 0 es n menos k. ¿De acuerdo? Es n menos k. Entonces, yo lo voy a poner aquí, ¿no? Es la probabilidad de bit errado a la k. La probabilidad de bit correcto a la n menos k, ¿no? Y esta es la fórmula para cualquier valor de n y para cualquier valor de k, ¿no? Que yo quiera calcular, evaluar, ¿sí? Entonces, si me dicen un problema, ¿no? Aquí en este caso, hay 4 bits cerrados, perdón, hay una secuencia de 4 bits, ¿no? Calcule las probabilidades de que se reciban 0, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Si me dicen, por ejemplo, bits cerrados, ¿no? Si me dicen cuál es la probabilidad de que haya, por ejemplo, hasta 2 bits cerrados. ¿Cuál es la probabilidad de que haya hasta 2 bits cerrados? ¿No? Entonces, tendré que, tendré que hallar la probabilidad de que haya 0 bits errados más la probabilidad de que haya un bit errado más la probabilidad de que haya 2 bits errados, ¿no? Hasta 2 bits errados. Que haya uno y que haya 2, ¿no? ¿No? Y sumo estos valores que me den aquí, ¿no? Estos valores que están aquí, ¿no? Este es el 0 para uno y para 2, ¿no? Y así sucesivamente puedo pedir probabilidades condicionales, etcétera, ¿no? De cada uno de estos valores. Al final siempre toda esta suma de probabilidades tiene que dar 1, porque toda la sumatoria, ¿no? De probabilidades de x sub i, acuérdense, siempre es 1, ¿no? Igual 1 hasta 4, por ejemplo, aquí, ¿no? Igual a c, la probabilidad de x sub 1 hasta x sub i, aquí sería, digamos, de x desde 0, ¿no? X sub 1 son 5 valores, ¿no? Puedo poner de x sub 1 hasta 5, ¿no? Son 5 probabilidades. Siempre me va a dar 1. ¿Sí? Este sería el x sub 1, x sub 2, ¿no? X sub 3, x sub 4 y este es el x sub 5. O podemos x sub 0 también, ¿no? De repente un poco más, para que quede un poco más claro. Vamos a ponerlo así de repente.
Sí, podemos llamarlo aquí x sub 0, x sub 1, hasta x sub 4, y aquí le llamaríamos y desde 0 hasta 4. Todo, siempre se cumple eso, ¿no? Quisiera saber si me están siguiendo esta explicación. Por favor. Sí, ok. Sí, va a venir también la variable de Poisson que vamos a ver más adelante también. Entonces, esta variable binomial también es importante, ¿no? Tiene sus aplicaciones en, este, en transmisión de datos. Se aplica muchísimo para ver las probabilidades del número de bits errados en un sistema. Está, ese tipo de variable aleatoria binomial. Sí. Sí, vamos a hacer un ejercicio. Ahora, otro tema también es importante. Hay un tipo de experimentos que les llaman con reemplazo y sin reemplazo, ¿no? Hay ejercicios, un ejercicio, experimentos, vamos a ver aquí. Con reemplazo y sin reemplazo. Es- Son tipos de experimentos que se presentan a veces en la práctica. Imaginémonos, ¿no? Un ejemplo, directamente se extraen secuencialmente dos resistencias de una caja, ¿sí? Y me dicen que en la caja hay 850 resistencias. Ah, 800 de las resistencias son buenas y 50 son malas, ¿sí? Y la pregunta es la siguiente: hallar la probabilidad de que se extraigan dos resistencias defectuosas. Eh, con reemplazo y sin reemplazo. Con reemplazo significa que yo cuando saco una muestra, una de las resistencias, la devuelvo a la urna o a la caja. Y sin reemplazo es cuando yo extraigo una resistencia y ya no la devuelvo a la caja. Entonces,
va a cambiar, mi espacio muestral va a cambiar, ¿no? En uno de ellos sigue siendo el mismo, pero y en el otro se va a reducir, porque ya no está dentro de la caja, ¿no? El espacio muestral son las bolas dentro de la caja. Entonces, vamos a ver la solución aquí, por ejemplo, con reemplazo. Tenemos, vamos a llamar al evento A que se ha sacado una resistencia buena de la urna, ¿no? Y al evento no A que se ha sacado una resistencia mala, ¿no? De la resistencia, de la caja o de la urna. Entonces, cuando me dicen eh, con reemplazo, lo que estoy haciendo, y hay dos, me dice, hay dos extracciones, ¿no? Hay dos extracciones, porque se extraen dos resistencias consecutivas, ¿no? De manera secuencial. Entonces, si hay dos extracciones, yo voy a tener dos, dos, dos experimentos consecutivos y voy a tener los siguientes resultados, ¿no? Puedo graficarlo en un árbol, estos experimentos consecutivos o secuenciales, ¿no? En el primer experimento, ¿no? Puedo obtener, ¿no? La primera parte, a sub 1 le voy a llamar al primer experimento, la primera extracción. Puede ser correcta, una resistencia buena o una resistencia mala, ¿no? Y en el segundo experimento puedo obtener de la misma manera una a sub 2, le vamos a llamar, ¿de acuerdo? Al segundo experimento, al resultado del segundo experimento, y puedo tener aquí en el resultado del segundo experimento una resistencia mala, ¿no? Igual aquí, o es buena o es mala la segunda extracción. Me dicen que en la caja hay 850 resistencias, es decir, mi espacio muestral va a ser 850 y hay 800 buenas y 50 malas. ¿Cuál será la probabilidad de que yo extraiga una buena? Entonces es 800 del total, 800 entre 850. Entonces la probabilidad, este de aquí, va a ser 800 entre 850, ¿no? Esa probabilidad de extraer en la primera extracción, ¿no? Primer experimento, primera extracción. Y esta es la segunda, ¿no? Segunda extracción. La probabilidad de que ocurra esta rama del árbol de probabilidades es 800 sobre 850, ¿no? Es una resistencia buena. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra una resistencia mala en la primera extracción? Como hay 50 malas, va a ser 50 sobre 850, ¿no? En una segunda extracción, el espacio muestral es el mismo, es decir, la probabilidad de que yo extraiga una, una resistencia una segunda vez es como si repitiera el mismo experimento, porque estoy devolviendo, con reemplazo devuelvo, la resistencia queda el mismo espacio muestral, ¿no? 800 sobre 850. Y aquí va a ser 50 entre 850, se repite, ¿no? Eh, Aquí la probabilidad de que extraiga una buena, ¿no? Es lo mismo, 800 sobre 850, y que extraiga una mala es la misma proporción, ¿no? 50 entre 850. Entonces, si me piden cuál es la probabilidad de que se extraigan dos resistencias defectuosas, entonces me están pidiendo que haya esta secuencia, ¿no? A1 y A2, ¿no? Este trayecto. La probabilidad de que ocurra A1, no A1, es decir, mala la primera vez y mala la segunda vez, ¿no? Que es el producto de estas dos probabilidades, ¿no? 50 entre 850, ¿no? Por
50 entre 850, de la misma manera, ¿no? Y aquí tienen que obtener ustedes su resultado. ¿Qué pasa cuando es sin reemplazo? Si le dicen, es decir, no, el experimento es sin reemplazo, es decir, saco una resistencia, ya sea buena o mala, y ya no la reemplazo. Sea buena o mala, ya no la devuelvo, ¿no? Entonces va a cambiar mi árbol de probabilidades, ¿no? Tengo aquí un A sub 1, un A sub 1, es decir, A sub 1, acuérdense, es buena, A sub 1 barra es mala. Entonces, inicialmente va a ser similar al anterior, ¿no? 800 entre 850, y aquí va a haber 50 malas de 850, pero en la segunda extracción, ahí ya cambia el espacio muestral. Ya no va a haber, ya no va a ser 850, sino 849, ¿no? Porque ya retiré una, ¿no? Retiré una. Y como he retirado una, ya no va a haber 800 buenas, sino 799 buenas, ¿no? Para el segundo A sub 2 barra, eh, ¿cuál es la probabilidad de que obtenga una resistencia mala? Todavía están las 50, ¿no? Pero las 50 malas, pero ya no hay 850, sino 849 resistencias, ¿no? Y lo mismo aquí, puedo, puedo expresar de esta manera, ¿no? Aquí las buenas se mantienen, son 800, pero hay 849 en total, porque yo retiré una para el segundo experimento, sea buena o mala, ¿no? Y aquí para retirar la segunda mala, ya no hay 50, sino hay 49 nada más malas, y va a haber 849 resistencias, ¿no? Dentro de la urna. Entonces lo que me piden es hallar la probabilidad de que ocurra dos extracciones de resistencias malas, ¿no? Sin reemplazo. Es decir, extraigo y ya no la devuelvo. Sea bueno o mal. Entonces, esto aquí sería probabilidad de resistencia mala consecutiva, ¿no? 50 sin reemplazo, entre 850 por 49 entre 849. Y de ahí tienen que encontrar ustedes su resultado. ¿No? Y les pueden pedir combinaciones, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra? Por ejemplo, si le dicen, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra, de que se extraiga, ¿no? Que se extraiga, por ejemplo, al menos, ¿no? En las dos extracciones, ¿no? Al menos les dice, por ejemplo, al menos una, una resistencia mala. Es decir, al menos una, es decir, puedo extraer, es decir, extraigo una mala o dos malas, ¿no? Una mala o dos malas, ¿no? Eh, Aquí trabajar, por ejemplo, se dice, ¿no? Trabajar el experimento eh, sin reemplazo, por ejemplo, ¿no? O con reemplazo, depende de qué cosa les pidan, ¿no? Al menos una mala, es decir, una mala o dos malas, ¿no? Es decir, tendría que corresponder eso a 1 a 2, ¿no? O a 1 no a 2, no a 1 a 2, o no a 1 no a 2, ¿no? O, digamos, puedo tomar el complemento, ¿no? Tendría que hallar uno menos, ¿no? Digamos más fácilmente, uno menos la probabilidad de que sean las dos correctas, ¿no?
A1 y A2. ¿No? Que este es igual a probabilidad de A1 no A2, ¿no? Más la probabilidad de no A1 A2, ¿no? Más la probabilidad de que las dos, ¿no? estén no A1 no A2, ¿sí? Una mala, una resistencia mala o dos malas, ¿no? Aquí es que haya ninguna mala, ¿no? O cero malas, digamos, ¿no? Entonces, sí puedo, entonces sería 800 entre 850 por 799 entre 850, ¿no? Entre 849, perdón. 799 entre 849. Porque es sin reemplazo, ¿no? Ya no la devolví, ¿no? Y acá obtienen ustedes su resultado. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Todo está, me están siguiendo, por favor. Ok, vamos a detenernos aquí porque yo todavía tengo que pasar las notas al registro. Sí, ya cualquier cosa, digamos, ya por correo electrónico nos comunicamos. Bien, entonces ya nos estamos viendo, esto lo voy a subir a la hora virtual en un momento y nos estamos viendo la próxima semana para continuar con este tema ya de probabilidades. La próxima semana vamos a ver medidas estadísticas, ¿no? También la variable de Poisson y empezamos con medidas estadísticas, la media, la varianza, la correlación. Correlación, bueno, correlación es para dos variables. Vamos a empezar media, varianza y momentos de tercer, cuarto orden. ¿Sí? Entonces, sí, bien, entonces hasta acá nos quedamos. Gracias por su asistencia. Ya nos estamos viendo hasta la próxima semana.